En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Luego en los versículos 3 al 5 encontramos el método que se debe usar y el propósito para esta acción, que es muy diferente del propósito que muchos tienen en mente. Lo primero es que la iglesia debe reunirse. El versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. En el nombre del Señor, con la autoridad que Cristo le ha dado y de la manera que Cristo ha ordenado para su iglesia. Ya leímos en el capítulo 18, versículos 15 al 17, acerca de cómo cuando uno ha ido y luego dos o tres y luego la iglesia y no responde que la iglesia lo tiene que tener por gentil y publicano. Y esto lo hace la iglesia con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, cuando entregan a Satanás, significado de lo cual estaremos estudiando enseguida, cuando ellos quitan a un hermano de la comunión de la iglesia, están actuando con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder que Cristo mismo entregó a su iglesia para tales casos. Según entiendo Mateo capítulo 18, después de declarar que debe ir uno y luego dos o tres y luego la iglesia y luego tenerlo por gentil o publicano a aquel hermano que persiste en el pecado. En el versículo 18 declara, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, este es el contexto de aquel versículo tan conocido y tan citado, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Está hablando en realidad de la iglesia congregada con el propósito específico de tratar el problema de un hermano que persiste en el pecado. Cuando la iglesia actúa y decide que este hermano no quiere arrepentirse y está actuando en base a lo que Cristo enseña, ella está actuando con el poder de Cristo. Y lo que ella ata aquí en la tierra es atada por Cristo, y lo que ella desata también es desatado por Cristo en el cielo. O sea que ella puede atar y desatar porque está actuando conforme a la enseñanza y la autoridad de Jesucristo. No es a su antojo el hacer las cosas, sino que es conforme a lo que Cristo enseña, en su nombre y con su poder. En este caso en Corinto, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo también participó porque estaba presente en espíritu, él declara. Él estaba interesado en la resolución correcta de esta situación, estaba pensando en ellos y estaría apoyando a la iglesia en esta acción que debían tomar. No obstante, es interesante notar que a pesar de ser apóstol, Pablo no sobrepasó la autonomía de la iglesia en Corinto. Él no dijo, yo lo he hecho de la iglesia. Ustedes no tienen que hacer nada porque yo ya lo he decidido, este hermano está fuera de comunión. Pablo no lo hizo a pesar de ser apóstol de Cristo. Lo que declara es que cuando ustedes están reunidos en el nombre del Señor y con el poder del Señor, también estoy presente en espíritu con ustedes para apoyarles y estar de acuerdo con ustedes. Aunque en su corazón Pablo ya había juzgado al que tal cosa ha hecho, no le era posible a Pablo quitar el pecador de la iglesia sin la plena participación de la iglesia misma, ni lo es para ningún predicador ni grupo de predicadores hoy día en la tierra. Esta es acción de la iglesia local, exclusivamente. No es correcto, y sucede demasiadas veces,
No es correcto que un grupito en la iglesia juzgue tales cosas. Desde el punto de vista práctico, no es posible que una iglesia dividida practique esta forma de disciplina, porque es importante que toda la iglesia apoye la acción de quitar al hermano rebelde de la comunión de la iglesia. Es por esto que las enseñanzas en los primeros 4 capítulos son importantes en relación a este problema específico. Reunida la iglesia, en el nombre del Señor, con el poder del Señor, la iglesia debe entregarlo a Satanás, dice el versículo 5. Esto es parecido a lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 20 acerca de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice Pablo. Ya que este hermano fornicario se estaba identificando con la potestad de las tinieblas, Satanás, por su persistencia en la inmoralidad, no era posible que siguiera pensando que pertenecía a Dios. Era responsabilidad de la iglesia el aclarar que tal hermano había llegado a pertenecer a Satanás. No es que la iglesia así lo deseaba. La iglesia no desea que algún hermano pertenezca a Satanás, pero ya que el deseo del hermano rebelde es hacer las obras de Satanás, la iglesia lo que hace es aclarar públicamente que en esta condición no puede ser de ella, ni de su Dios, sino que pertenece al Dios de este siglo. Esto es parecido a la acción que Dios mismo emplea cuando una persona no lo toma en cuenta a Él. En Romanos capítulo 1, cuando describe la degeneración de los gentiles, de aquellos que conocen a Dios pero no le glorifican, ni le dan gracias, sino que cambian la gloria de Dios por cosas materiales, por animales, y Dios les entrega la inmundicia. Empiezan a deshonrar sus cuerpos, ellos, y luego Dios les entrega a pasiones vergonzosas, y empiezan a practicar la homosexualidad. Y el versículo 28 de Romanos 1 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios quería que ellos lo tomaran en cuenta. Dios quería que ellos aceptaran su verdad. Dios quería que ellos le dieran culto a Él. Dios quería que ellos reconocieran su gloria, que le glorificaran a Él, que le dieran gracias a Él. Pero como ellos no quisieron, Dios los entregó a la inmoralidad y al Dios de este siglo. Y esto es lo que la iglesia hace. Entregarlo a Satanás, que es equivalente sencillamente a quitarlo de en medio de la iglesia. 1 Corintios 5, versículo 2 y el versículo 13 dice exactamente lo mismo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya no podrá pertenecer a la comunión del pueblo de Dios. Vale la pena notar también que el concepto de disciplina, que es común en el mundo religioso y lamentablemente en muchas iglesias de Cristo, no se encuentra en la Biblia. Me refiero al concepto de poner en disciplina a un hermano que ha cometido un error del cual ya se arrepintió. Bajo este concepto errado, uno no tiene privilegios plenos por determinado tiempo de disciplina, como cierta forma de castigo por el pecado que ha cometido y hasta comprobar que realmente ha cambiado su corazón. Es obvio que no debemos dar responsabilidades públicas como la predicación o la dirección de los cantos, etcétera, a un hermano que está vacilando en su fidelidad al Señor. Pero no debemos confundir esto con la disciplina o juicio bíblico, que consiste sencillamente y únicamente en quitar a un hermano rebelde, no arrepentido, totalmente de la comunión de la iglesia.
quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Versículo 13 del capítulo 5. ¿Pero con qué propósito? ¿Para que sufra? ¿Para que se humille? ¿Para que nosotros lo avergoncemos? El propósito, según el versículo 5, es para destrucción de la carne. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, esto claramente no se refiere a la muerte física. No dice la destrucción del cuerpo, dice la destrucción de la carne. Además, no hay salvación del espíritu aparte del cuerpo. Aquí está tratando de lograrse la salvación del espíritu en el día del Señor Jesús. ¿Y cómo puede ser salvo el espíritu si uno está condenado en el cuerpo? En 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección para gloria del cuerpo de aquellos que han sido fieles a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23 la Biblia habla de que Dios, la redención que Él nos ofrece y que Él nos promete en Cristo, es de cuerpo, alma y espíritu. Una salvación completa. Así que no hay tales que el cuerpo va a ser destruido, pero el espíritu va a ser salvo. De ninguna manera. En 2 Corintios 2, versículos 5 al 11, que vamos a leer enseguida, aprendemos que esta reprensión, la reprensión de este fornicario, logró su propósito. El hermano afectado no había muerto, se había arrepentido. Y arrepentido destruyó la carne. Leamos el texto, 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, que también es muy importante para aquellos que creen que uno que comete fornicación ya está condenado, es demás, no tiene esperanza, es pecado de muerte y ya no tiene arrepentimiento, ya no tiene perdón, así que está condenado, ya no siga adelante porque no tiene esperanza. El propósito de reprender y quitar a este hermano de la comunión de la iglesia no era que había cometido pecado de muerte, sino era para que él se arrepintiera para salvarse, si había esperanza todavía. Y si es el mismo caso, y parece ser el mismo caso, que él hace referencia en el capítulo 2 de 2 Corintios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, hablando de un hermano que ha pecado. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La reprensión que le hicieron, según entiendo, refiriéndose al mismo caso a este hermano fornicario. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, hablando de la primera carta, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y fueron obedientes y ahora lo tenían que perdonar, porque él se había arrepentido. Dio resultado. Se destruyó la carne, se salvó el espíritu, y el hombre siguió fiel al Señor. Según entiendo, esto de la destrucción de la carne se refiere a hacer morir las obras de la carne. Y hay unos 3 versículos muy importantes que parecen aclarar este punto. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, matan, destruyen las obras de la carne, viviréis. Destruyendo, matando, haciendo morir las obras de la carne, es vivir por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, no practicar las obras de la carne. Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Colosenses capítulo 3
Y el versículo 5 declara: haced morir, maten, destruyan, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Destruyen esta carne. ¿A qué se refiere? Las prácticas, las obras de la carne. Y luego Gálatas capítulo 5 y el versículo 24, que también habla en contraste entre la carne y el espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Noten, con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne, destruir la carne. ¿Quiénes lo hacen? ¿Los que han muerto? No. Los que son de Cristo. Los que viven según el Espíritu. Los que viven por el Espíritu y andan por el Espíritu. Estos son los que son de Cristo y han destruido la carne. Esta es la única manera, hermano, que el espíritu de un cristiano que anda conforme a la carne pueda ser salvo en el día del Señor. Si él se arrepiente, rechaza las obras de la carne y empieza a andar conforme al Espíritu Santo. Así que lo debemos entregar a Satanás para destrucción de la carne, con la meta final en mente de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No se trata de rechazar a tal hermano para siempre, porque se espera que este juicio de su pecado de parte de la iglesia resulte en su arrepentimiento, la destrucción de la carne por la cual es dominado ahora, para que no tenga que sufrir en el juicio final en el día del Señor Jesús. Pero este juicio no es un acto vengativo, como a veces he visto que sucede, como un acto vengativo contra un hermano, sino es un acto de amor. Es el último esfuerzo de la iglesia de manifestar su amor, llevando al arrepentimiento a un hermano rebelde. Si no es con esta mentalidad, si no es con este espíritu de amor, no debe hacerse. La iglesia actúa mal si lo hace como venganza, como juicio duro. Y en esto tenemos una de las diferencias específicas entre lo que el Espíritu Santo manda aquí, que debemos juzgar a estos hermanos, y lo que Cristo prohíbe en Mateo 7, 1 y 2, donde dice que no debemos juzgar. Pero noten que el propósito maligno en Mateo 7, 1 al 2 es criticar y condenar severamente sin ninguna idea de ayudar. Aún en 1 Corintios esto es condenado. En el capítulo 4 y el versículo 3 lo estudiamos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pero el propósito en este caso, en 1 Corintios 5, no es la condenación, sino la salvación del pecador y al mismo tiempo la protección de la iglesia, lo cual estaremos estudiando enseguida. Se trata de un hermano que persiste en pecar y que desea gozar de la comunión y la aprobación de la iglesia mientras sigue practicando el pecado. Es imposible. Pero si un hermano en esta condición se arrepiente, después de ser expulsado de la comunión de la iglesia, Dios le perdonará y la iglesia también lo debe perdonar, como estudiamos ya en 2 Corintios 2. Y lo debe recibir de nuevo en su comunión plena. Esto mismo, como ya estudiamos, parece haber sucedido en el caso del hermano fornicario en Corinto. La iglesia obedeció el mandamiento de 1 Corintios 5 y Pablo luego les dio otra orden, porque el hermano se había arrepentido. Perdónenlo y confirmen su amor hacia este hermano. Luego en los versículos 6 al 8 encontramos una razón por este mandamiento y por la importancia, ya no en relación al individuo pecador, sino ahora en cuanto al pueblo de Dios, a la iglesia local que está sufriendo este agravio.
ya que siempre se está esperando que el hermano se arrepienta, no lo estamos expulsando para siempre a menos que no se arrepienta. Alguno pudiera pensar que sería mejor ser paciente y no tomar una acción tan drástica como quitarlo completamente de la comunión con la iglesia. Pero estos versículos 6 al 8 explican la razón por qué el juicio y la expulsión de un hermano que persiste en la inmoralidad son esenciales. Las consecuencias de no hacerlo son peores que cualquier resultado negativo de hacerlo. Y a veces hay resultados negativos de hacerlo. Los que hemos tenido esta experiencia lo sabemos muy bien. A veces hay problemas, porque hay hermanos que no entienden, no tienen la madurez espiritual para comprender por qué se hace esto, no tienen conocimiento, o hay parientes, hermanos también que no entienden o por la carne misma no quieren aceptar. Pero las consecuencias de no hacerlo, hermanos, de la manera que la Biblia describe y prescribe, la manera que Dios ha ordenado, las consecuencias de no hacerlo son peores que los resultados negativos de haberlo hecho. Los versículos 6 al 8 declara: ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Es peligrosísimo que toda la iglesia sea contaminada y condenada por la influencia degenerada de este hermano, de un solo hermano. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En este caso, la levadura, un poco de levadura se refiere al hermano fornicario, y toda la masa es la iglesia local en la ciudad de Corinto. La figura de la levadura tiene su origen histórico, por supuesto, en el éxodo de los israelitas de Egipto, pero en el Nuevo Testamento es usado como símbolo de influencia poderosa, en algunos casos una influencia buena, como la del reino de Dios en Mateo 13:33, y a veces como una influencia mala, como varios textos del Nuevo Testamento lo presentan. Pero note, un poco de levadura leuda toda la masa. Note el contraste. Es urgente quitar la levadura de la masa. De otra manera, toda la iglesia será destruida. No hay que gloriarse en su paciencia y tolerancia en estos casos. Hay que actuar con firmeza, con amor, y actuar conforme a lo que Dios nos ha enseñado. El carácter de esta persona, de este hermano, es totalmente contrario al carácter santo del pueblo de Dios por el cual Cristo fue sacrificado. Según el versículo 7, la iglesia es una nueva masa sin levadura por la gracia de Dios. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros para limpiarnos del pecado. Por tanto, es nuestro deber, al encontrar la vieja levadura en nuestro medio, en la persona de este hermano que persiste en la fornicación, o cualquier otro que haya, limpiarnos quitándolo de en medio de nosotros, para hacer en práctica, en vida, lo que ya somos por la gracia de Dios, el pueblo limpio de Dios en Corinto. Dios nos ha redimido, nos ha limpiado por su gracia. Él nos ha limpiado de toda inmundicia, pero también nos ha llamado a vivir de esta manera, a ser de veras un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo que le pertenece a Él. Él
se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2 y el versículo 14 y todo el contexto de Tito capítulo 2, 11 al 14 habla de esto. La nueva vida del cristiano. 1 Corintios 5, 8. La nueva vida del cristiano requiere pureza. Celebremos la fiesta. La fiesta es la nueva vida del cristiano lograda por el sacrificio de Cristo, por el Cordero sacrificado para limpiarnos. Es la comunión con Cristo, nuestra Pascua. Esta es la fiesta. Y debemos celebrar la fiesta no con malicia ni maldad, no con la vieja levadura, la antigua manera de vivir según la carne, o sea, el hombre viejo, sino con sinceridad y verdad. Durante el tiempo de la Pascua los israelitas no podían tener ninguna levadura en casa, ninguna, para la celebración de aquella fiesta. Ni nosotros debemos tener ninguna levadura en la vida, en la iglesia, para celebrar la vida nueva en Cristo, nuestra Pascua, Cristo Jesús. En el capítulo 5 y el versículo 11 encontramos una lista de ejemplos específicos de la malicia y la maldad que debemos eliminar de nuestra comunión cristiana. Fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Con estos no debemos tener comunión. Con esta clase de cristiano, con algún hermano que sea de ese carácter perverso, no debemos tener comunión. Estos son los que deben ser juzgados. No los que son pecadores de este mundo. No se trata de ni es posible ni deseable eliminar el contacto con los pecadores de este mundo. Cristo mismo comió y bebió y compartió su tiempo con los pecadores de este mundo. Él vino para los enfermos y por medio de su influencia en la vida de ellos logró la salvación de muchos de ellos. Y debemos hacer lo mismo. Somos llamados a ser luces en medio de esta generación maligna y perversa. Dios se encarga de juzgar a los que están fuera, no nosotros. Pero los que deben ser juzgados son cristianos que persisten en la inmoralidad. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El versículo 10 declara: más bien os escribí, 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. El que insiste en identificarse como cristiano, pero persiste en la inmoralidad. Fornicario, que es toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo la homosexualidad y todo. Avaros, que es uno que ama y busca las riquezas por cualquier medio que sea necesario. Idólatra, que es uno que rinde la adoración de su corazón o su vida a algo que no sea el Dios verdadero. El maldiciente, que incluye toda clase de abuso verbal. El borracho, de todos los niveles. El ladrón, sea lo que sea que haya robado. Y hay otros textos que también incluyen otros pecados que deben ser señalados y marcados y que no debemos tener comunión con estos cristianos. Los que enseñan la doctrina falsa, según varios textos de la Biblia. El espíritu divisionista, uno que peca contra su hermano y que no está de acuerdo, no está dispuesto a perdonar ni ser perdonado. Los que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y otras listas de la carnalidad que tenemos, las obras de la carne, las obras de los gentiles en Romanos 1, las obras de la antigua vida del hombre viejo, que mencionan varios textos, y las listas en el Apocalipsis de aquellos que serán lanzados en el lago de fuego. Sugiero que estudie con cuidado la lista de textos que hemos incluido aquí en el estudio impreso, porque encontrará, aunque todos pecamos, todos cometemos pecados,
Pero hay ciertos pecados que Dios ha señalado específicamente y dice claramente que los que persisten en estas cosas no pueden tener comunión con la iglesia de Dios. La iglesia no debe tener ninguna comunión con tales personas, con el tal ni aún comáis, dice el versículo 12.